largo tiempo de no vernos porque no estuvimos aquí el viernes, pero acá que estuvimos allá llevando la palabra a Flatbush, allá en Brooklyn, no estuvimos por no querer estar, sino porque estábamos haciendo la obra del Señor. Amén. Así es que bendito sea el nombre del Señor. Quiero rápidamente ir a la palabra del Señor. Si me pueden acompañar en el libro de Proverbios, capítulo 4 y versículo 18. Amén. Cuando todos lo tengan, me pueden confirmar con un amén. Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Aleluya. Poderoso es el Señor, nos gozamos de la palabra del Señor, nos gozamos de ver a todos los hermanos. Sigamos orando por los que no vemos. Recuerda, hermano, que si no vemos a alguien, hay que orar por él, hay que darle una llamadita. Proverbios capítulo 4, versículo 18. ¿Todos lo tenemos? Vamos a leer únicamente el versículo 18. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Padre celestial que estás en el cielo, mi Dios amado, mi Dios eterno, Señor Jesús, nos hemos presentado delante de tu presencia, Padre Santo, alabándote, Señor mío, bendito, regocijándonos, cantando cánticos de alegría, Padre Santo, ofrendando, Padre Santo. Hoy, mi Dios amado, venimos también a recibir tu palabra, Padre celestial, que esta palabra nos ministre, Padre, nos redarguya, Padre Santo, que sea de edificación para nuestra vida, mi Dios eterno. Y si alguien, Señor mío, bendito, al dar esta palabra está enfermo, atribulado, Señor mío, bendito, confundido, mi Dios, que seas tú aclarando su entendimiento, sanando su cuerpo, sanando su mente, sanando su corazón, mi Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Gloria sea el nombre del Señor. No quería empezar a hablar antes de que leer la palabra y que se pudieran acomodar para que puedan estar cómodos en esta hora de la tarde. Bendito Dios. Ahora sí puedo seguir diciéndole que no estuvimos aquí el viernes, pero nos gozamos con donde estuvimos allá en la iglesia de Flatbush. Reciban saludos a los pastores, al pastor Eduardo Rosales, bendito Dios, y nos gozamos verdaderamente de estar acompañando aquí a la iglesia. Y fue muy hermoso la presencia del Señor en ese lugar. Pudimos ver cosas maravillosas que el Señor hizo, pero también el Señor al principio de la semana, el Señor me había dado esta palabra. Que la senda de los justos es como la luz de la aurora al principio de la semana. Llegando allá en esa iglesia, el Señor me confirmaba la palabra porque hay algo que nosotros tenemos que estar continuamente meditando. Y la palabra de Dios dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Yo quiero que usted esta hora de la noche, bendito sea el nombre del Señor, antes de yo seguir, quiero recordarle que esta es la palabra del Señor. Amén. Y que quería estar seguro que todos sepamos que esta es la palabra de Dios, palabra que no cambia, palabra que nunca va a tener sombra de variación, porque es Dios. Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Que nosotros muchas veces somos cambiantes, muchas veces somos fluctuantes, pero la palabra es viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo, que en ella no hay mudanza, que en ella no hay sombra de variación, que el alfa y la omega es el principio y el fin, que en él se mueve todo lo que nosotros hacemos. Por ende, nosotros tenemos que ser obedientes a esta palabra. Y la palabra del Señor nos menciona en el libro de Proverbios, pero yo quiero empezar a leer a usted lo que el proverbista nos quiere decir, porque mire qué hermoso lo que el proverbista nos dice, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y qué bonito, mire, qué bonito. ¿Cuántos saben cuál es la aurora? ¿Cuántos saben cuál es la aurora? Bendito Dios. La aurora viene siendo como cuando viene aquel rojizo que viene saliendo antes de que salga el sol, antes de que salga el sol, la luz roja, la coloración roja, anaranjado que usted ve en el horizonte, esa es la aurora, y la aurora dice que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y cuando el día es perfecto? Cuando el sol sale en su plenitud y se encuentra en la cúspide del cielo, entonces alcanza la perfección. Cuando él sale en la aurora, dice: así como nosotros seremos los justos, como la luz de la aurora. ¿Por qué? Porque vamos a tener un principio, y en eso quiero yo comenzar en esta hora de la noche. ¡Aleluya! Que nosotros tenemos un principio, nosotros comenzamos un día en nuestra vida, venimos a los caminos del Señor y nacimos de nuevo. Hubo un nuevo nacimiento. Yo puedo ver aquí que la iglesia está, no hay ninguna visita, entonces puedo decir: todos los que estamos aquí,
nacimos de nuevo. Un día estábamos perdidos en nuestros deleites, en los pecados, pero existió el momento en el cual conocimos a Jesucristo. Venimos delante de sus pies, nos postramos delante de Él, lo reconocimos como nuestro Señor, y es ahí cuando nosotros fuimos transformados, fuimos cambiados, fuimos hechos una nueva criatura. Entonces empezamos a ser como la aurora, a comenzar de nuevo, a empezar a salir en el horizonte. En el horizonte usted puede ver, en la playa usted puede ver el reflejo de la aurora cuando viene saliendo aquí a rosadito, que se viene viendo la luminaria, viene anunciando que el sol está por salir. Porque hay un nuevo comienzo, hay algo que está empezando. Dice, la luz rosada que se ve inmediatamente antes de la salida del sol. La aurora anuncia el día. Pero mire, yo buscaba la definición de aurora en el diccionario. Quería algo más. Y dice que es el principio o primeros tiempos de una cosa o proceso. ¿Por qué una cosa o proceso? El proceso del día comienza en la aurora. El proceso del día, sea claro, comienza en la aurora. La aurora viene empujando la oscuridad. La aurora viene empujando la oscuridad. La aurora viene anunciando el día. El proceso de aclaramiento comienza con la aurora. No es una luz contundente, una luz clara, sino es una señal de que la luz viene saliendo. Entonces hay un principio que nosotros como cristianos comenzamos. Entonces yo quiero que usted me pueda comprender en esta hora que nosotros cuando somos nacidos de nuevo, comenzamos nuevamente a aprender. Muchas veces nosotros traemos tantas cosas que venimos nuevamente a aprender. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre en la disposición de aprender. Y la aurora, el proverbista menciona, yo quiero mencionarles, el proverbista comienza escribiendo en el capítulo 4, oíd, hijos míos, la enseñanza de un padre, y estad atentos que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi madre, delicado y único delante de mi madre. Y él enseña y dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. El proverbista empieza a instruir, a dar un consejo. El proverbista empieza a decir, mira, guarda la ley, guarda la palabra del Señor, guarda mis consejos, atiende a mi palabra, obedece, haz caso, entiende lo que yo te digo, porque cuando tú empiezas a obedecer y a poner por práctica lo que la palabra de Dios dice, ella misma te va a guardar. Entonces, ese proceso que la aurora ejecuta cuando comienza a levantarse en el horizonte es el proceso que nosotros comenzamos cuando somos cristianos, pero hay algo necesario que tenemos que hacer, ser obedientes a la palabra del Señor. Por eso yo al principio le preguntaba, todos conocemos que esta es la palabra del Señor, la cual nosotros debemos obedecer, la palabra la cual es eficaz, y el proverbista sigue diciendo, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Cuando tú empiezas a amar la palabra, empiezas a desear la palabra, empiezas a sentir el deseo de estar continuamente con la palabra, estar escudriñándola, saber qué es lo que quiere decir. Porque hermano, mire, esto no solamente de que nosotros nos memoricemos un versículo, es tan importante que nosotros lo memoricemos, es de vital importancia, pero es mucha más importancia que nosotros podamos entender lo que el versículo nos quiere decir, porque si no venimos a hacer como, no sé si ustedes conocen los loritos, no sé cómo le dicen, las guacamayas o algo, que solo recitan lo que dicen, solo lo que escuchan lo recita, lo repite, pero no entiende lo que dice. Entonces nosotros tenemos que recitarlo, pero tenemos que saber lo que ahí la palabra nos está diciendo. La palabra nos dice las cosas para guardar nuestra alma, para guardarnos a nosotros mismos. Y cuando nosotros mencionamos, yo me recuerdo, mire, esa enseñanza del hermano Andrés el día miércoles estuvo excelente. Y el hermano Andrés mencionaba que la palabra del Señor dice que entremos por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Entonces decimos que somos, yo me recuerdo, si usted me quiere recordar la memoria, pero yo me acuerdo al principio que dijimos que era la palabra de Dios y que había que obedecerla. Amén. Entonces no se le olvide que cuando entre por la puerta, entre con acción de gracia y con alabanza camine por sus atrios, porque esa es la palabra. Eso no es que alguien se lo quiera implementar, no es que porque
esté diciendo, hermano, cante, o no porque la hermana Ninoshka diga, hermano, alabe, o no porque la hermana Kelly quiera decir, no, es porque la palabra dice que cuando nosotros entremos con acción de gracia y que caminemos por sus atrios con alabanza. La palabra nos está mandando. Entonces, miren lo que yo quiero que nosotros podamos entender en esta hora. Dios le bendiga al hermano Jonathan y a su familia que acaban de llegar, gloria a Dios. Que la palabra nos dice, ahora vamos a empezar a aprender, ahora somos como la aurora, tenemos que empezar a aprender, porque muchas veces hemos venido a los caminos del Señor, pero hemos pasado muchas cosas por alto. Y ahora estamos, si fuéramos en la escuela, estamos en cuarto grado, pero nos olvidamos aprender las cosas del primer grado. Entonces, ¿cómo eso puede ser posible que nosotros podamos dar una buena calificación en cuarto grado si cosas de primer grado no las aprendimos porque pasamos muchas veces por alto? Pero la palabra nos menciona que somos como la aurora. Cuando nos menciona que somos como la aurora, la palabra nos está dando una promesa, una profecía, nos está dando un adelanto, porque dice, son como la aurora y van a llegar a ser perfectos. Y esto lo vamos a ver más adelante, la perfección. Pero la palabra nos está diciendo, hay un comienzo, eso quiere decir que es un proceso en el cual vamos a pasar. Y para poder pasar en ese proceso, nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento. Nosotros tenemos que conocer lo que decimos. Y miren lo que la palabra de Dios dice, Proverbios capítulo 1, versículo 6. ¿Cuántos saben? Este proverbio lo saben, casi la mayor parte conoce que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y comenzamos en ese principio que la palabra de Dios nos quiere decir. Empezamos a ver cómo la aurora empieza a salir con una promesa. El Señor dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y entonces empezamos a entender algo, que para que nosotros podamos conocer, entender lo que la palabra nos dice, tiene que existir el temor a Jehová. El temor a Jehová, el temor de Jehová nos va a producir en nosotros un entendimiento. El Espíritu Santo nos redarguye, nos lleva a todo entendimiento, pero nosotros tenemos que tener esa convicción de temor a Jehová. Temor no es lo mismo que miedo. Y es ahí donde nosotros queremos que nosotros vayamos conociendo lo que la palabra nos dice. Miedo es una cosa, temor es otra cosa. Temor y reverencia tienen que ir de la mano. Hermano, yo le voy a decir esto. Muchas personas yo he escuchado que dicen, yo con Dios ya me trato así, así, así. Y muchas veces, yo le digo esto con todo respeto, erramos en estas cosas, porque Dios es nuestro amigo, Dios es nuestro Padre, Dios nos ama, Dios es el Todopoderoso, hermano, pero Dios es Dios. Sobre todas las cosas nosotros tenemos que presentarnos a Él delante con reverencia. Él es nuestro amigo, pero sin olvidarnos a nosotros que Él es el Todopoderoso, el sublime, el majestuoso, el creador del cielo y de la tierra. Yo puedo llegar delante de Él como mi amigo, pero nunca olvidarme que Él es Dios. Yo no puedo referirme a Él delante de su presencia como que fuera mi amigo que camina a la par mía, como un hermano carnal o algo, ¿no? Tengo que referirme a Él con toda reverencia, tratarlo como un amigo, pero como un amigo en el cual me ha dado la vida, el cual me da el aire cada día, el cual cada día son nuevas su misericordia. Entonces esa amistad va a cambiar la forma de expresión, porque no es lo mismo decir, yo le digo al Señor, Señor, ¿me vas a cumplir o no? O decirle, Señor, ten misericordia de tu hijo. Jesús mencionaba una parábola y mencionaba al hombre aquel que llegaba y decía, yo que diezmo, yo que vengo, yo que esto, y no soy como este que está aquí. Pero aquel que estaba ahí, sin siquiera levantar su rostro, decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Él decía, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y Jesús preguntó, y yo le pregunto a usted, ¿qué oración escuchó el Señor? La de aquel que no podía ni levantar su... Él sabía que Dios era su amigo, pero él sabía que le había fallado. Porque él reconocía la supremacía de Dios y él decía, yo me he equivocado, no puedo ni siquiera levantar mi rostro a ver a la santidad que es Dios. Dios es nuestro amigo, pero hay una santidad mucho mayor que en él. Cantaba la hermana Ninoshka y hablábamos con el hermano Brian, que Isaías vio a Dios. Y cuando él vio a Dios, él dijo, yo hasta aquí llegué. Aún él dijo, yo soy hombre de labios inmundos. Él no se sentía capaz, él dijo, ¿dónde estoy yo metido?
Usted puede ver la reverencia que la gente tenía a la presencia de Dios. Usted se imagina a Isaías diciendo, ¿qué onda Dios? ¿Cómo estás? Mira, hazme el favor que no podemos hacer esas cosas. Por eso es que tiene que haber un principio. Entonces, ahora yo quiero que usted me entienda. Cuando nos brincamos hasta cuarto año, nos olvidamos de que teníamos que aprender la reverencia, de cómo llegar a la presencia del Señor, que es una clase de primer año. Entonces Isaías la recibió desde kindergarten. Él sabía que cuando se presentó Jehová delante de él, dijo, ay Dios santo, aquí llegué porque estoy delante de la presencia de Dios. ¿Cómo relató Jacob cuando él dijo, he visto a Jehová cara a cara y ha sido librada mi alma? Porque era su amigo, pero había necesidad de entender que el majestuoso, el soberano estaba ahí. Y esas clases de primer año, hermano, que nosotros tenemos que conocer cuando el alba se va levantando, porque Dios dice que nos va a perfeccionar, pero tenemos que aprender estas cosas. Esto solo es un chispito. Si no, nos va a llegar aquí una vigilia, no podemos seguir. Pero yo lo que quiero decirle, que la palabra de Dios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero qué interesante la palabra en el proverbista, porque él sigue diciendo en el mismo versículo 7, dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces eso se puede ver el contraste. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero él menciona los insensatos. Aleluya. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquel que desprecia la enseñanza es aquella persona que muchas veces no le gusta que se le pueda exhortar, animar, guiarlo por un camino, pero él dice, estos son los insensatos. Pero mire, el proverbista sigue escribiendo, y qué hermoso los proverbios. El proverbista dice en el proverbio capítulo 9, versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y entonces seguimos con la clase de primer año. Dos palabras. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Sabiduría e inteligencia, dos palabras. Sinónimos no lo son, similares, parecidas pueden ser, pero no son sinónimos, no significan lo mismo. Entonces tenemos que comprender lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Y es por eso que nosotros tenemos que empezar a ser como el alba, a nacer, a crecer, a crecer, a crecer. El alba, la aurora empieza a crecer, empieza a salir, empieza a salir, empieza a salir. Por eso sale en el horizonte y usted puede ver cómo va marcando el ambiente. Y algo que importa, cuando la aurora va saliendo y la luz empieza a resplandecer, la oscuridad empieza a ser eliminada, empieza a iluminar, empieza nuestra mente, nuestros pensamientos a hacer entendimiento en nuestra vida. Y la palabra sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. La sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Pero la inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Entonces existe una diferencia entre sabiduría e inteligencia. Y yo quiero mencionar esto porque es necesario que nosotros podamos comprender. Dice, la Real Academia de la Lengua Española dice, inteligencia es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y emplearla para resolver dudas y problemas. La inteligencia. Además, la inteligencia está ligada a otras funciones mentales como la percepción, la capacidad de recibir información, la memoria, la capacidad de almacenarla, la inteligencia, la capacidad de que recibimos, la capacidad de que ahora podemos ver el contraste con la sabiduría. Es la habilidad que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia, gracias pastor. La inteligencia, pero basada en la experiencia, obteniendo conclusiones que nos dan mayor entendimiento, nos lleva a la reflexión, nos da el discernimiento de lo bueno y lo malo, de la verdad y la falsedad, relacionándose con el buen juicio y criterio. Ahora tomen en cuenta esto. En conclusión, podemos decir que la inteligencia forma parte de nuestro desarrollo y el progreso de la sabiduría del ser humano. La inteligencia va ligada a la sabiduría. La sabiduría se adquiere mediante el empleo de la inteligencia. La inteligencia es la facultad que nosotros tenemos innata de poder percibir, de poder aprender, de poder realizar cosas que nosotros podemos hacer, de poder resolver problemas rápidos. La sabiduría se adquiere mediante el proceso de aprendizaje. Ahora un niño puede ser muy inteligente,
ser sabio. Porque puede ser inteligente en resolver un problema, pero hay situaciones muy difíciles en las que en su pequeño conocimiento no ha alcanzado la sabiduría. Una persona adulta puede ser sabio y puede ser poco de inteligencia, porque a su tiempo, a su cansado pensamiento, ya le cuesta resolver problemas rápidos, pero tiene sabio en su experiencia que ha alcanzado. Entonces la inteligencia es lo que nos hace ser rápidos. Los niños son inteligentes, hermano. Mire, aprenden una alabanza, se la aprenden 2, 3 por 4. Pero el sabio, la sabiduría, la adquiere cuando usted llega a la madurez y puede leer un texto bíblico e interpretarlo. La inteligencia que tiene un niño en aprenderse un versículo bíblico en 5 minutos. La sabiduría que tiene una persona adulta en poder entender lo que ese versículo bíblico quiere decir. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver que la sabiduría y la inteligencia va ligada, pero no significan lo mismo. Una conlleva un proceso, la sabiduría conlleva un proceso y eso es lo que nosotros tenemos que alcanzar. Cuando nosotros vamos como la luz de la aurora, creciendo, es que vamos a alcanzar la sabiduría. La palabra dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y cuando él dice el principio de la sabiduría, quiere decir que la sabiduría tiene un proceso también. Es un proceso que se lleva. Ahora la inteligencia, él dice, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando tú vas a ser inteligente, cuando tú estés ligado a Dios, cuando tu mente tenga la mente de Cristo, vas a ser fácil de discernir lo bueno y lo malo, vas a poder comprender las cosas, pero a través del uso de la sabiduría tú vas a poder, conforme a la experiencia que has tenido, desarrollar todo lo que pueda venir a tu ámbito social. Entonces es importante que nosotros comprendamos lo que la palabra del Señor nos dice, para que nosotros podamos, hermano, mire, el propósito que yo quiero decirle en esta hora de la noche, que nosotros que estamos aquí podamos entender, es que nosotros estamos en un proceso de aprendizaje. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, comienza nuestro proceso de aprendizaje. Comenzamos a aprender y nos comenzamos a aprender. Por eso no se canse usted de escuchar la palabra. Siempre medite su palabra. Dice que meditar tu palabra de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando las cosas no nos salen bien, ¡ay! ¡Santo Dios! Esta me dolió. Me faltó inteligencia, pero me sobró sabiduría decir, sobarme es bueno. Entonces el Señor nos dice, esto es necesario que tú de día y de noche lo medites, porque la sabiduría la vas a adquirir mediante el uso de la inteligencia. La inteligencia te lleva a entender que tienes que conocer de Dios. La sabiduría es el proceso de conocimiento de Dios. Ahí es que tú alcanzas la sabiduría. Qué importante es que nosotros podamos conocer esto, porque el proverbista nos está dando un mensaje. Él dice, oye, hijo mío, recibe mis razones y se multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos. Mire, una advertencia, siempre hay una advertencia, Él dice, esto te va a guiar. No entres por la vereda de los impíos. Entonces ahí nosotros vamos a poder emplear la sabiduría y la inteligencia. Y él más adelante nos menciona qué es la inteligencia y la sabiduría. Él dice, bendito Dios, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Pero él dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ahora nosotros vamos a hacernos parte de la aurora. Ahora yo voy a ser la aurora. Ahora dice que los justos. ¿Y cuántos justos hay aquí? Amén. Nosotros somos parte de la aurora. Nosotros somos un proceso como la aurora. Nosotros estamos siendo levantados como la aurora. Nosotros estamos siendo levantados como la aurora. Y el Señor dice, hay una promesa para ustedes. Gloria. Van a llegar a ser perfectos. Gracias, pero va a haber hasta algún momento, y eso lo vamos a ver más adelante, pero hasta algún momento, pero hay una promesa de que vamos a llegar a ser perfectos. Adelante, el apóstol Pablo dijo, no es que sea perfecto, ya no es que lo haya alcanzado, pero sí prosigo. Porque sabía que había una promesa de perfección, pero hay que llegar a esa promesa. Así como la luz de la aurora comienza, nosotros estamos comenzando. Por eso, hermano, mire, es necesario que cuando nosotros empezamos a caminar y dar nuestros primeros pasos en el Evangelio, y yo lo digo
esto, como que todos comenzáramos ahora. Pueden haber personas que tal vez tengan muchos años, puede haber personas que tal vez acaben de comenzar, pero yo quiero decirle, la importancia es que nosotros reconozcamos que tenemos que afirmar nuestros pasos en la palabra, que como la luz de la aurora hay una promesa de perfección hasta que el día sea perfecto. Nosotros podemos alcanzar la perfección cuando nosotros caminemos con los estatutos de Dios, cuando nosotros caminemos en la obediencia de Dios, cuando nosotros reconozcamos que obedecer la palabra, hay promesas en nuestra vida. Desobedecer la palabra, hay cosas que nos van a alejar de la presencia de Dios, pero que nosotros en nuestros primeros pasos, en nuestros pasos diarios, en nuestro, yo no sé, tal vez yo diga, yo estoy en primer año y hay personas de quinto año, pero esas personas de quinto año vayan caminando conforme a la voluntad de Dios, porque existe algo, hermano, y yo le oraba al Señor, decía, Señor, que no se apague el primer amor en nosotros, porque el Señor dice que no se apague nuestro primer amor, porque ese primer amor que hay en nosotros, ese primer anhelo que viene en nosotros cuando somos niños deseamos estar siempre al lado de mamá, estar siempre al lado del que nos cobija, queremos estar juntos ahí con la palabra, pero cuando empezamos a crecer, empezamos como a alejarnos, empezamos a como que ya me lo sé. Como que ya dijo Josué 1:8, ese ya me lo sé, ya sé que sigue en el 9, que ya no siga, porque empezamos nosotros a delimitarnos, a creernos sabios en nuestra propia opinión. Y entonces se nos olvida que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y que hay un principio, pero entre ese principio y la culminación podemos desfallecer. Podemos caernos, podemos salirnos del camino del Señor ha trazado para nuestra vida. El Señor ha trazado un camino para cada uno de nosotros. Ahora depende de nosotros que sigamos ese camino, hermano. Mira, que si el Señor te ha trazado un camino y el Señor dice, tienes que caminar por aquí, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, sigue el blanco perfecto de la soberana vocación, pero tú vas caminando y dice una señal, one way, solo para allá, pero el Señor te dijo, sigue para allá, tú tienes que seguir a donde Dios te dijo, no importa la seña que el hombre ponga, tú tienes que seguir a donde Dios te marcó, tú tienes que seguir caminando lo que Dios quiere para tu vida, porque gloria sea el nombre del Señor. Porque al principio de todas las cosas, el que marca nuestro camino se llama Jehová de los ejércitos. El que estipuló la palabra aquí en este libro es Jehová de los ejércitos. Y él dice, tiene que seguir la luz de la aurora. Y aquí quiero mencionarle algo. La luz de la aurora tiene un solo recorrido. Siempre la va a ver salir por el horizonte y terminar en el otro lado. Pero el propósito de cuando ella alcanza la perfección, ese recorrido siempre va a ser el mismo. Nunca la va a ver salir del norte o del sur. Siempre va a salir del horizonte, y el recorrido siempre va a ser hacia arriba. Ahora, si usted me está entendiendo, nosotros caminamos hacia arriba. Cuando la aurora empieza a crecer y a querer alcanzar la perfección, es caminar hacia arriba, caminar escalón, caminar escalón. Ahora estamos aquí, hay una persona que estamos aquí sentados, hermano, pero que el enfoque es suyo. Y el enfoque mío no sea quedarnos ahí sentados. El enfoque nuestro tiene que ser, yo quiero alcanzar el lugar santísimo, el lugar santo. Yo quiero tomar parte en la iglesia. ¿Yo qué tengo que hacer para poder tomar parte? Yo quiero hacerlo. Yo quiero estar ahí. Hay un anhelo en mi corazón de ser servidor del Señor. Yo soy oidor de la palabra, pero yo quiero servirle a Dios. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ministrar en la casa del Señor. Tiene que haber un anhelo incesante. Aleluya. Entonces usted empieza a darse cuenta que el camino como la aurora tiene, que es invariable, inmutable, así nosotros tenemos que seguir hacia adelante. ¿Hacia dónde va el sol? Hacia arriba. Va caminando en forma ascendente. Entonces la palabra nos traza algo hacia nosotros, que nosotros tenemos que caminar hacia arriba. Ascendente. Comencé nada más aprendiendo la palabra, comencé de oyente, ahora quiero ser el que lea la palabra, quiero ser el que cante, quiero ser esto. Mire, hermano, no se limite a usted poder dejar que Dios lo use. Usted puede decir, yo algún día voy a llegar a ser predicador de la palabra, yo algún día voy a llegar a ser pastor, yo voy a ser evangelista, algo.
Si usted confía en la promesa del Señor, tiene que saber que usted tiene que alcanzar eso, que el Señor lo ha llamado para llevarlo a posición arriba, porque Él dice, vas a ser como la aurora, vas a comenzar en un principio, pero vas a alcanzar la perfección. En ese proceso de alcanzar la perfección, Dios te va a ir poniendo de lugar en lugar. ¿Y cuántas veces recordamos la palabra que Dios nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria? Pero tenemos que seguir la palabra. Por eso es necesario que aprendamos a entender lo que pronuncian nuestros labios, que podamos entender lo que recitamos de la palabra, porque cada vez que nosotros decimos que Dios nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria, que vamos hacia arriba, a alcanzar victoria, estamos proclamando que caminamos hacia arriba. Cuando nosotros decimos proclamo en victoria, pero voy retrocediendo, voy menguando, mi actitud no es la de un victorioso, mi actitud es de un derrotado. Yo voy diciendo, ahora iba 2 días, ahora no voy, usted puede ver. Mire que aquí hay una forma de cómo ilustrarlo. Mire, apenas me puede ver ahí. Pero si yo voy descendiendo, usted me va dejando de ver. Y un día voy a desaparecer. Así voy a hacer en el Evangelio. Un día voy a desaparecer. ¿Por qué? Porque en vez de ir hacia arriba, voy menguando. Y el propósito de nosotros es que somos la luz del mundo. Es que nos podamos ver, es que podamos estar arriba, podamos iluminar esta ciudad de Pérgamo. Y el pastor decía que conseguir un mapa para poder alcanzar la ciudad de Pérgamo. Hermano, mire, cuando esa palabra el pastor la desata, y no es desatar de bendición y de esto y de promete y no. Cuando el pastor dice vamos a conquistar, 2 o 3 deberían estar pendientes y decir, ¿dónde consigo ese mapa? ¿Dónde consigo ese mapa? Vamos a conquistar las primeras calles. Vamos. Esa es una mentalidad de victoria, una mentalidad de ascenso, una mentalidad de alcanzar las promesas de Dios. Decir, ¿dónde? Aunque sean chiquitos, ahí lo ponemos. Empezamos a marcar aquí. ¡Gloria! Esa es una mentalidad de ir en ascenso. Y hay algo muy importante, hermano. La palabra de Dios nos están marcando. Mire lo que dice. Bendito sea el nombre del Señor. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las distracciones, las detracciones, o sea, retroceder. Y todas, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y ahora puede ver la aurora hecha a un niño que desea la leche materna no adulterada. Esa leche materna no adulterada es cuando tú y yo comprendemos que estamos recibiendo la palabra fiel, la palabra verdadera, la palabra que no se cambia, la palabra que no tiene un beneficio propio, la palabra que no busca algo detrás de sí, sino que busca que las almas sean alcanzadas al reino de los cielos. Esa es la leche, hermano, cuando usted puede comprender que se te predica la palabra en la cual quiere tu salvación, que es corrección y que te pueda doler, pero esa palabra es corrección, es para que tu vida sea salva, es para que tú te conduzcas por los caminos del Señor. Y aunque resuenen tus oídos, aunque no te guste que te corrijan, aunque no te guste que te digan, pero si tú te mantienes, estás en la leche, estás comiendo la comida espiritual no adulterada, porque el propósito de la palabra de Dios es que nosotros alcancemos el reino de los cielos. Amén, gloria al Señor. ¿Y cuántos amamos al pastor cuando predica bonito y eso, pero cuando empieza a predicar corrección, como que ese pastor ahí ya va a empezar otra vez? Pero hermano, es para nuestro propio beneficio. Es para que nosotros lo comprendamos. Entonces, usted puede ver que en el proceso de aprendizaje de primer año en el cual vamos caminando, tenemos que entender que es necesaria la corrección en nuestra vida. Mire, cuando leíamos el proverbio, en Proverbios, el proverbista menciona claramente y él dice, es necesario que todas estas cosas sucedan. Es necesario que todo esto venga a tu vida. Porque él dice que tú tienes que dejar, dice, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Él dice, hijo, oí las enseñanzas de un padre y estad atentos para que conozcas cordura. Y él pregunta, porque os doy buena enseñanza, no despreciéis mi ley, no desprecie la corrección.
No desprecies cuando te exhorta, no desprecies cuando te anima, no desprecies cuando te dice tú puedes, vamos, voy a ti, tú lo puedes hacer, yo veo un potencial en ti. Muchas veces lo primero que viene a nuestra mente, yo no puedo, yo no sé qué hacer, pero hermano, es ver un beneficio para tu vida, un crecimiento espiritual. Nosotros no queremos que solamente ver a personas ahí sentadas. Mire, yo en mi corazón tengo un deseo incesante que todas las personas que están aquí puedan alcanzar la promesa del Señor y puedan llevar fruto de bendición. Pastores, evangelistas, maestros, que todos los que están aquí tengan un ministerio llevado a cabo. Ese es el deseo que hay, pero para que ese deseo esté dentro de mí, yo tengo que tratar de motivarlo. ¿Y cómo yo puedo motivarlo? Con mis propias acciones, con mi propio ejemplo, con el ejemplo que yo pueda dar, animarlo, decirle yo, tú puedes, voy a ti, vamos, tú puedes hacerlo, síguese adelante. Y esas son las palabras que el pastor emplea. Porque necesita el crecimiento espiritual de cada uno. Ahora depende de ti y de mí cómo nosotros estemos escuchando eso. Porque cuando nosotros lo escuchamos con, perdone la palabra, pero es la realidad, con insensatez, con arrogancia, para nosotros es un martillo. No nos gusta. Se cree santo. Parece que fuera querubín. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Pero cuando tú empiezas a amar la palabra y a entender que el ángel que Dios ha puesto en la iglesia lo que quiere es tu beneficio, entonces empiezas a decir, Señor, gracias por la corrección. Y empiezas a meditar que eso está buscando un beneficio para tu vida. Y entonces la aurora empieza a crecer. Y hermano, existen días nublados. Existen días nublados en los cuales cuando la aurora viene usted no puede ver la claridad, no puede ver lo que hay en el horizonte, porque hay nubes que transpasan, que no dejan, que bloquean que usted pueda ver la aurora. Y así en nuestra vida hay días nublados, pero en delante de la neblina, de la nube que existe, cuando el sol, cuando el día va a empezar a ser perfecto, empieza a llevarse todas esas oscuridades, empieza a resplandecer, y es ahí cuando nosotros tenemos que confiar en la promesa, que si el Señor dice que cuando el día sea perfecto, así nosotros llegaremos a ser. Él quiere decir que a pesar de que vengan las nubes, vengan las nubes, que venga lo que venga, el embate, la opresión, hay una promesa para nosotros que seguiremos en ascenso, ¿Acaso el sol, cuando hay un día nublado, dice, está nublado, mejor no salgo, me regreso? Yo nunca he visto acontecer eso. Quiero decirle que aún que se le quiera interponer la luna y las estrellas, el sol sigue dando su resplandor. Aunque haya un eclipse total de sol, él sigue dando su resplandor. Porque eso es lo que nosotros somos, la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo, dice el Señor. Nadie pone una luz y la esconde debajo de un almud. La luz ha sido llamada para ser puesta arriba, para ser iluminaria en todos los lugares. Entonces nosotros, cuando empezamos a crecer como esa lumbrera que Dios nos ha llamado a ser, tenemos que empezar a brillar y a darle luz a otras personas, Ahora ya le puedo decir, 2 más 2 son 4. Ya lo sabe. Yo creo que ya lo sabía, pero le estoy instruyendo, le estoy dando un ejemplo de que ahora ya lo sabe. Tal vez no lo sabía de por sí ella, ¿verdad? Pero eres un ejemplo. Le estamos dando el conocimiento que necesitan a otras personas. Lo que yo recibo por aquí lo imparto por aquí. No me entra por aquí y me sale por aquí, no. Me entra por aquí y me tiene que salir por aquí. Mire, tiene que bloquear aquí para que le salga por aquí. Lo que usted escuche por aquí le tiene que salir por aquí. Predicar la palabra, bloquéese uno, bloquéelo ahí. Yo pensaba hoy traer taponcitos de mi trabajo de oído para que lo que reciba no se le salga. Pero eso va a ser en otra prédica. Aleluya. Pero hermano, yo los amo con todo mi corazón. Aleluya. Pero es necesario que yo les tenga que decir esta palabra. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque por ella crezcáis para salvación. El apóstol Pedro nos exhorta a que la deseemos, Ese niño que desea esa leche
no adulterar. Ese niño que desea la leche llora cuando no la tiene, llora cuando no la recibe. Así nosotros sintamos esa necesidad de tener ese alimento en nuestra vida constantemente. Pero mire qué importante es la palabra, porque como yo les dije, tengo que decir la palabra del Señor. El apóstol Pedro dice, desea la leche. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios capítulo 3, versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El apóstol Pedro exhorta a que la deseen, pero el apóstol Pablo en un momento determinado a la iglesia de Corinto le dice, les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Yo puedo interpretar la reacción de Pablo diciendo, y aún todavía no son capaces de comer vianda. Todavía recibes leche, todavía quiere recibir leche. Lleva un hombre, usted puede ver a un hombre de 18 años tomando en el bote. Eso es lo que nosotros venimos a hacer cuando nosotros no somos hacedores de la palabra. ¿Cómo se miraría un hombre de 18 años con su pamper puesto y con su bote aquí? Se miraría mal, ¿verdad? Pues así nos miramos tú y yo cuando no obedecemos la palabra. Así nos miramos tú y yo cuando no crecemos en la palabra. Así nos miramos tú y yo cuando nos queremos quedar pequeños. Y es cuando el Señor nos ha llamado a ser como la aurora, a ser como la aurora, a crecer, a crecer, a crecer, a ir en ascenso. El potecito es bonito, hermano. Mire, cuando mis hijos estaban pequeños, sí, qué bonito, se le daba su potecito y eso. Pero como han crecido, ya los dientitos le empezaron a salir, ya tienen que comer sólido, ya tienen que comer sólido. El apóstol Pablo le menciona a Corintios y los exhorta de una manera fuerte al pueblo de Corinto. Él les dice, ya hermanos, miren ustedes, yo ya no sé qué hacer con ustedes. Él les dice, porque aún sois carnales, le menciona. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Les pregunta. Porque diciendo el uno, y yo ciertamente soy de Pablo y otro soy de Apolos, ¿acaso ustedes no son carnales? Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Si hay disensión en ti, es que todavía tengo que volverte a explicar. Mira, tienes que amar a tu hermano, tienes que querer a tu hermano, no te pelees. Si tienes celo de que otro va creciendo, tengo que volverte a decir, no, tienes que gozarte de lo que tu hermano tiene. ¿Acaso tengo que volverte a explicar de nuevo? El apóstol Pablo decía, pero yo sé que aquí, hermano, todos los que están aquí entienden la palabra, la reciben y dicen, yo quiero crecer, yo quiero alcanzar, yo quiero seguir hacia adelante, yo quiero predicar, yo quiero llegar a predicar para que ya no pongan al hermano Mario, porque hoy se está... Pero mira, si esa es tu motivación, sigue motivado. Sí, pero te dice el pastor, y digo yo, te vas a quedar con las ganas de que yo no predique. Cuando tú te sigas preparando, síguete preparando, porque eso me va a hacer a mí motivarme para seguirme preparando, para seguir hacia adelante, porque si tú te quieres quedar sentado, yo no me quise quedar sentado, yo me quise levantar, yo quise seguir hacia adelante, yo quise ver al que estaba ahí y decir, yo puedo hacer, yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer, pero no con tus fuerzas. Cuando tú le dices, Señor, heme aquí, envíame a mí, dame fuerzas, sin ti no puedo, pero contigo lo podré alcanzar. Sobre todas las cosas es que puedas entender que Dios te ha llamado a crecer, no a menguar, a crecer. Es importante, hermano, que podamos entender la frustración del apóstol Pablo cuando le menciona a la iglesia y le dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces. Y el apóstol Pablo se fue y regresó y les dijo todavía, no sois capaces todavía. ¿Cuántas veces tengo que volver a repetir lo mismo? ¿Cuántas veces tengo que volver a repetir lo mismo? Pero esto no es solamente que yo lo quiera decir para así y que agarré un versículo y dije, con este le doy a los hermanos. No. Hebreos capítulo 5. Versículo 11 dice, acerca de esto tengo mucho que decir y difícil de explicar, porque cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El apóstol Pablo, el escritor de Hebreos menciona y dice, debiendo ya ser maestros
¿Qué está pasando? Y yo te pregunto, iglesia, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con la iglesia de Jesucristo? No solamente la 442, no me refiero a la 442, me refiero a la iglesia en general, a la iglesia que tiene que ser la iglesia de Jesucristo, la iglesia que nosotros mencionamos. ¿Qué está pasando, iglesia? Debiendo ya nosotros de ser maestros, debiendo ya nosotros de estar predicando la palabra, debiendo nosotros de estar saliendo, debiendo nosotros de estar instruyendo a otra persona, estamos todavía esperando recibir la leche. Nosotros tenemos que comer vianda, tenemos que instruir a otro. ¿Qué está pasando con nosotros? ¡Aleluya! Y yo muchas veces me he preguntado, ¿o no es la palabra fiel y verdadera la que estaré predicando? Porque esta palabra, mi hermano, es viva, es eficaz, es transformadora, cambia. Y cuando dijimos al principio que era inmutable, inmarcesible, no cambia. Quiere decir que las promesas que están ahí se van a llevar a cabo. Si no es la palabra, si 1 más 1 son 2. Si uno no es el otro. Si no es la palabra, somos nosotros. Pero algo está pasando. Yo no sé si usted se ha percibido. Algo está pasando en el pueblo de Dios. No solamente aquí, algo está sucediendo. Y esto nosotros tenemos que estar apercibidos, abiertos nuestros ojos y atentos a nuestros oídos. Algo está sucediendo. La palabra de Dios dice que encubiertamente se introducirán herejías engañadoras. Y engañarán aún, si fuera posible, a los escogidos. Pero ¿por qué pasa eso? Porque nosotros estamos somnolientos, estamos nosotros pasando desapercibidos, no estamos atentos a la palabra, no estamos escudriñando la palabra. 5:39 de Juan, él menciona, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna. Pero Jesús les dice, ella es la que da testimonio de mí. Amén, eso es. Ustedes escudriñan la palabra y la palabra está dando testimonio de mí, les dice a los judíos. Pero no quieren venir a mí, le sigue diciendo. Porque qué bonito leer 5:39, pero cuando usted le sigue leyendo el versículo adelante, él dice, ustedes dicen que escuchan la palabra, pero no quieren venir a mí porque sus obras son malas, para que salgan al descubierto. ¡Aleluya! Entonces, hermano, algo está sucediendo. Y mire, y yo busqué en la palabra, y sí existió un acontecimiento en donde se detuvo el sol. Eso fue Josué. Pero peleó una batalla, pero era la victoria de Jehová. Pero parece que la aurora se nos está deteniendo a nosotros, no por una victoria, sino que estamos retardando el proceso de perfección que Dios quiere para nuestras vidas. Y usted puede ver el contraste que existió en Josué, porque Dios detuvo el sol para que ellos ganaran una batalla. Pero nosotros se está deteniendo el sol porque nuestra aurora no está creciendo a la perfección. Entonces es todo lo contrario. Estamos quedándonos nosotros estancados porque la aurora se ha quedado y no ha dejado que salga la luminaria, no ha dejado que salga el sol en nuestras vidas para que alcancemos la perfección. Cada uno de nosotros ha sido dado una promesa. A cada uno de nosotros, indiscutiblemente cada uno de nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado. ¿Acaso el Señor no refirió la parábola de 5, 3 y un talento? En sí nos menciona que cada uno de nosotros recibiremos algo. Cada uno de nosotros tenemos algo que Dios nos ha delegado. Amén. Gloria al Señor. Y algo así como, respóndetela para adentro. ¿Cuántos te ha dado Dios a ti? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Gloria a Dios. Porque es necesario que nosotros podamos comprender esto. Para que nosotros no estemos fluctuantes. Para que nosotros no estemos desvariando. Para que nosotros no estemos claudicando en dos pensamientos. Es necesario que nosotros estemos activos en la obra del Señor. Para que nosotros estemos activos en la obra del Señor, es necesario que nosotros estemos, hermano, trabajando continuamente. Ahora yo te pregunto nuevamente, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Necesitas la leche materna o ya comes vianda? Porque si comes vianda le doy la vuelta a mi página y predico la otra que trae allá frente. La fuerte, la que dice el Señor, la que empieza el Señor a redarguir, la que empieza el Señor mismo Jesucristo a hablar, a decir, ¿hasta cuándo? Jesucristo mismo le dice a sus discípulos, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Generación incrédula. Jesucristo le dice a sus discípulos. ¡Gloria!
Pero repito, la vamos a dejar para después. Le vamos a bajar todavía, porque recuerden que vamos como la aurora en ascenso. No puedo yo traer la lección de cuarto año si no hemos llegado todavía en el camino, en el proceso. Por eso es necesario que estos procesos sean, pero eso es un chispito de lo que Dios nos va a decir a nosotros en un momento dado. Amén. Por eso es que tenemos que estar apercibidos constantemente, hermano, porque hay una promesa para nosotros. Pero, mire, tras de esa promesa hay una responsabilidad que dice que nosotros tenemos que cumplir. Qué bonito es que tenga el don de sanidad, pero qué bonito sería la responsabilidad de que tenemos que ir a buscar a los enfermos. Ajá. Qué bonito es predicar la palabra, pero qué bonito es que tenemos que salir a predicar la palabra también afuera. Qué bonito es que podamos enseñar la palabra, pero qué bonito es que tengamos que tener un auditorio para poder enseñar esa palabra. Y para que eso se lleve a cabo, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Por eso yo te quiero decir algo. Es necesario, hermano, iglesia, algo está sucediendo en la iglesia de Jesucristo. Estamos menguando. Indiscutiblemente el primer amor se está opacando. Pero tú y yo hemos sido puestos para hacerle frente a eso. Hemos sido puestos para darle a conocer a las otras personas el gozo que es el amor de Dios. Indiscutiblemente algo está sucediendo en la iglesia de Jesucristo y no lo vamos a cambiar porque es una palabra, es una promesa. Dice la palabra del Señor que por haberse incrementado la maldad, el amor no de pocos, el amor de muchos se iba a enfriar. Y dice la palabra que si no fuera por causa de los escogidos, eso quiere decir que van a ser pocos los que queden, pero en esos pocos que queden van a quedar solamente si se mantienen activos, si se mantienen en la palabra continuamente, si no están fluctuando, hermano. Mire, es que el apóstol Pablo menciona esta palabra y dice, ya basta de niñerías. Ya basta de quererme ir de la iglesia por una mala mirada. Ya basta de irme de la iglesia porque no me das parte. Ya basta de irme de la iglesia por esto. Ya basta lo principal y mira lo que quiero llevarte. Hebreos dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tiene que haber un ejercicio, tiene que haber un movimiento, tenemos que estar en constante, hermano. Vamos aquí, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos, pastor? Vamos a predicar, vamos al estudio bíblico, en los cultos de oración, estar activos. El estar activo, hermano, es lo que nos va a mantener. Yo no sé si alguien estuvo aquí cuando predicamos de la tribulación. Eso es real. Y predicamos la tribulación y mencionamos lo que era el padecimiento que va a llevar eso, hermano, en nuestras vidas. Mire, tiene que estar nosotros recordándonos, wow, yo tengo que trabajar en la obra del Señor, tengo que mantenerme activo, tengo que mantenerme, porque eso va a provocar, eso provocó aún en el sabio Salomón, aquel hombre que pidió sabiduría y que Dios se la dio, provocó que el hecho de no tener que salir a la batalla, que salir a hacer esas cosas, que se quedó en su casa, se quedó tranquilo y lo único que podía hacer era pelear pero con las mujeres que tenía. Y eso lo llevó a que se desfalleciera su corazón. ¿Por qué? Porque él no salía a la guerra. La guerra se la hacía la otra, la Juana, la Chana, la otra, la que sea. Esa es la que le hacía en guerra y desviaron su corazón. Imagínense qué hacía Salomón con 700 concubinas, 300 mujeres. ¿Qué hacía con 1000 mujeres ese hombre? Desvió totalmente su pensamiento hacia eso. Y por eso él escribió el libro de Eclesiastés y escribió y dijo, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él dijo, he visto a príncipes a pie y siervos a caballo. Nosotros cómo seremos. Por eso yo le quiero decir en esta hora de la noche, sobre todas las cosas, lo que yo quiero decirle con amor es que nosotros tenemos que caminar hacia adelante. Caminar hacia adelante. Yo conozco algo que camina hacia atrás, es el cangrejo, no sé cómo le dicen, el crab, algo así. Ese camina hacia atrás. Pero es una forma expresiva que mi mamá usaba, pero decía, pero usted sabe dónde tiene las heces fecales, en la cabeza. Ahí tiene las heces, el excremento lo tiene en la cabeza. Por eso camina para atrás. Pero nosotros, Dios nos ha puesto la inteligencia
para que nosotros caminemos hacia adelante, hacia la perfección. ¿Me entiende? No tienen cabeza. Por eso la tiene llena de esas cosas. Este es un curso de anatomía, hermano, pero mire. Pero es por eso que nosotros tenemos que entender que hemos sido llamados a caminar hacia adelante, hacia la victoria, hacia la victoria. Hay victoria, hay victoria. ¿Cuántos creen que hay victoria? ¿Cuántos creen que hay victoria, Jesús? ¿Cuántos creen que vamos a alcanzar la victoria? ¿Cuántos creen que vamos a resistir? Tenemos que resistir, tenemos que ir hacia adelante, tenemos que pelear la batalla, tenemos que seguir hacia adelante, hermano. Esta es la palabra del Señor. Y Él sigue diciendo, el escritor en el capítulo 6 dice: por tanto, no dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Dice, vamos hacia adelante, alcanzar la perfección, caminemos hacia adelante. La perfección viene, pero nosotros tenemos que salir a su encuentro. Jesucristo venía, el novio venía y las vírgenes salieron a su encuentro, fueron hacia allá. Cuando Goliat venía, David corrió hacia la línea de batalla. Él no se quedó, él fue hacia adelante. ¿Qué hubiese sido de David si retrocede? Esa espada de ese hombre era larguísima, no alcanza hasta allá. Por eso nosotros tenemos que ir hacia adelante con deseo, con fervor. Tenemos que estar activos, hermano. Mire, lo que va a mantener nuestras fuerzas en el Evangelio, escuche esto, lo que va a mantener nuestras fuerzas en el Evangelio es que estemos continuamente ejercitándonos en la obra, ejercitándonos en la palabra, haciendo la obra que el Señor nos dio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: haz obra de evangelista. Sigue predicando donde quiera que vayas, háblale a la gente, donde quiera que te pares, sigue. Cuando tú te ejercites en la palabra del Señor, cuando te ejercites en la obra del Señor, no tendrás tiempo para decir, no me dieron parte. Porque estarás ocupado en la obra del Señor. Dirás como a veces muchas veces, ay Señor, tantas veces esta semana. Porque se siente uno a veces cansado. Y yo le voy a decir esto con todo mi corazón. Moisés, fue necesario de que su suegro Jetro llegara y le dijera: tienes que delegarle la obra a hombres sabios, pero búscalos. Tienes que buscar sabios llenos del Espíritu. Le digo, ¿por qué este hombre se va a cansar? Porque, hermanos, es un pastor, pero es un hombre. Y se cansa, sus fuerzas llegan al límite. Muchas veces venir a la iglesia, tantas veces regresar allá llegan al límite. Entonces nosotros los que estamos aquí somos los que tenemos que hacer, como le dijo Jetro a Moisés, tenemos que ayudarle a este hombre. Para que esta obra prospere tenemos que ayudarle. Para cuando sus fuerzas se cansen de estar ahí, decirle, mira, ser Ur y Aarón que llegaron a levantarle los brazos cuando se cansaban. Porque es necesario que esto suceda. Que nosotros tenemos que ayudar a caminar al ángel de la iglesia que ha sido puesto aquí. ¿Qué sucede, hermano? En muchos lugares, cuando el ángel de la iglesia, cuando el pastor que ha puesto en la iglesia se cansa sus fuerzas de repetirlo continuamente, las mismas palabras, empieza a pensar, este no es el mensaje, porque parece que no está teniendo efecto, y empieza a torcerlo, y empieza a cambiar. Pero cuando tú y yo somos receptivos, creemos en la palabra, obedecemos al ángel de la iglesia y nos proponemos algo en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, alcanzar la victoria, alcanzar la perfección, todos empezamos a caminar en un mismo sentir, en un mismo paso, Usted sabe cómo mencionaba la palabra del Señor, que caminaba el pueblo de Israel como un ejército, como un solo hombre. O sea que llevaban un mismo paso, una misma dirección. No iban los de Dan aquí. Y llegó el momento en lo que sí, iba Dan por aquí, iba Efraín por allá. ¿Y sabe qué sucedió? Fueron derrotados. Pero cuando caminaron como un solo hombre, alcanzaron la victoria, derrotaron reyes, alcanzaron reinos. ¿Por qué? Porque caminaron en una sola visión, siguiendo solamente a un hombre. Bendito sea el nombre de Dios, que Dios había puesto en ese lugar. Por eso, hermano, mire, yo le digo esto y se lo dejo ahí, este chispito. Si usted cree que el ángel de la iglesia, que el pastor ha sido puesto por Dios, no reniegue, no murmure, no hable atrás de él, porque recuerde que la murmuración es un pecado de rebelión.
Entonces, si usted cree que el ángel de la iglesia, que el pastor ha sido puesto por Dios, cuando usted venga, obedezca. Y si no, mire, salga corriendo, porque tiene que escapar por su vida. Pero yo le digo una cosa, yo creo que sí lo ha puesto Dios. Y yo obedezco a la voluntad del Señor. Y yo obedezco al ángel de la iglesia, pero yo le digo esto, tenemos que ser perceptivos. Si yo entiendo que ese pastor ha sido puesto por Dios, tengo que obedecerlo, porque la palabra de Dios dice obedecer a vuestros pastores, porque ellos son los que han de darle cuenta por nosotros. Imagínense que ni yo voy a dar cuenta por ellos, sino que el pastor va a dar cuenta por mí. Y yo lo que digo es, este pastor ya otra vez viene. Ahí en esa pequeña actitud, estoy volviéndome un murmurador y estoy cayendo en pecado. Y después vengo y levanto manos santas. Pero ¿sabe por qué sucedió esto? Si se recuerdan, al principio dijimos que esto era una enseñanza de la Aurora, de primer kindergarten, porque nos soltamos esa clase. Porque en ese día no llegamos a recibir esa clase de que si murmuramos, estamos cayendo también en pecado. Por eso es necesario que recibamos toda la lección completa para poder alcanzar la perfección. Por eso, hermano, en esta hora de la noche, quiero terminar diciéndote algo. Poderoso es el Señor y grande es su misericordia. El libro de Filipenses nos menciona algo en el capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también he sido asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, no olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo no me voy a cansar. Estoy cansado físicamente, pero no me voy a cansar de proclamar la palabra del Señor. No me voy a cansar de decir que Dios es mi libertador. No me voy a cansar de decir que amo a Cristo. No me voy a cansar de querer alcanzar a cosas mayores, hermano. Mira, si Dios ha hecho cosas grandes en tu vida, muchas cosas mayores va a hacer en tu vida. Solamente tienes que seguir hacia adelante. Tienes que seguir hacia adelante. Tienes que alcanzar. Una promesa le fue dada al pueblo de Israel de la tierra que fluye leche y miel. Y ellos caminaron indiscutiblemente. Aún, mire, yo quiero que usted analice esto. 40 días iban a llevar a la tierra prometida. Pero por la rebelión, por esa murmuración que tuvieron que caminar 40 años. Pero ¿sabe una cosa? ¿Usted cree que en esos 40 años, los cuales ellos caminaron en círculo, no pudieron tal vez pensar e irse por un lado? Pero cuando entendieron que ellos solamente tenían que ser guiados por la columna de nube y por la columna de fuego, ellos siguieron, no importaba dónde iban, no importaba si tenían que llegar a Saltabo y se iban para Elizabeth, ellos iban para allá. Aquí me lleva Dios, aquí tengo que ir. Aquí me lleva Dios, aquí tengo que ir. Aunque yo sepa que el camino está ahí cerquita, Dios me lleva por aquí, yo tengo que ir. Aunque Dios te llame y te tenga un propósito en tu vida y sea a la vuelta de la esquina, pero si Dios dice te tienes que ir por aquí, te tienes que ir por ahí. Aquel pueblo caminó, se cansó, se murieron los murmuradores, se levantó la nueva generación, pero sus ropas no se desgastaron. Porque había una promesa. Así para nosotros, pero ¿qué pasó? Ellos siguieron caminando. 40 años hay que caminar, caminamos, seguimos a Jehová. Así nosotros tenemos que seguir, hermano, caminando, porque si ya 20 años se hubieran cansado, dijeron, 20 años y andamos caminando aquí sin rumbo, solo siguiendo esa nube que va ahí, se hubieran desfallecido en su corazón. Pero fue necesario que pasaran esto, ¿para qué? Para que nos diera ejemplo a nosotros de que tenemos que seguir la palabra del Señor, seguir a Dios indiscutiblemente sobre todas las cosas. Es necesario que nosotros busquemos la palabra. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses y le dice, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, pero sí prosigo. Pero no me voy a quedar aquí estancado. No porque, mire hermano, no porque predico la palabra me voy a quedar aquí. No, yo quiero más. Yo llegué aquí, pero yo quiero más. Yo quiero ascender. Yo quiero ir como la aurora. Yo quiero seguir ascendiendo. Por eso, cuando usted predique, y tal vez yo ya no esté predicando porque tal vez Dios ya me llevó a otro lugar. Hasta entonces me va a dejar de predicar, de escuchar. Amén. Pero si Dios me lleva a otro lugar, confío en el Señor y grande es Jehová, que va a ser un lugar que Él quiera y que Él me envíe. Y voy a ir con su voluntad, a su voluntad, y la voz de Jehová
Hermano, es inconfundible. Por eso, yo sé en mi corazón, lo acepto. Aunque sea un poco difícil de reconocerlo, hermano, pero tengo que aceptarlo. Porque si acepto el paquete, tengo que aceptar el paquete completo. Si acepto el pescado, tiene que ser completo, no las espinas, no. Si quiero la rosa, también tengo que querer las espinas. Amén. Por eso, hermano, yo espero en un tiempo no muy lejano verlos a cada uno de ustedes ejecutando el don que Dios les ha dado, poniendo en práctica lo que Dios ha puesto en sus manos. Aquellos que vienen rápido a bautizarse en las aguas, a estudiar, sigan con ese anhelo. Mira, la hermosura de Jehová está en el deleite de su palabra, en conocer su palabra, en tener el conocimiento, pero la palabra sola no va a surgir efecto si no está llena del Espíritu Santo. Entonces tienes que conocer la palabra, pero llenarte del poder del Espíritu Santo. Entonces la aurora empezará a levantarse e ir hacia la perfección. Y si esta hora de la noche Dios está hablando a tu vida, quiero dejarte con esta promesa. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida, hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y tú te recuerdas que te dije que íbamos a ser perfectos. El apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ni que sea perfecto, pero hay una promesa, que vamos a ser perfeccionados. Vamos a ser perfeccionados, hermano, el día de su venida. Entonces va a existir dos cosas. El día de su venida seremos levantados, alcanzaremos la perfección, pero aquel que no haga la voluntad de Dios, hermano, mire, quiero dejarle claro esto y que usted pueda entenderlo y que usted me entienda. Y si alguien no tenga algún pensamiento, yo lo respeto, pero quiero dejarle esto. Dios es amor sobre todas las cosas, es tardo en la ira, pero es grande en misericordia, pero sobre todas las cosas Dios es justo. Si te portas mal, no pienses que Dios te va a poner misericordia de ti. Si te portas mal, su justicia te va a hacer que conforme a lo que tú has hecho, sea lo que tú vas a recibir. No te quieras agarrar de la misericordia de Dios. No quieras agarrarte del amor de Dios, porque sobre todas las cosas Dios es justo. Y si su palabra dice que Él no cambia, quiere decir que Él no va a pagar a nosotros conforme. La salvación es por gracia, pero la salvación ya ha sido dada a nosotros. Nosotros tenemos que retenerla. Nosotros tenemos que perseverar buscando la presencia del Señor, alcanzar lo que Dios ha dado para nuestra vida. Él ya nos ha dado la salvación. Él derramó su sangre. Por gracia somos salvos, pero Dios es justo. Si te estás en pecado, no creas que te vas a ir con el Señor. Por eso yo te digo, ten cuidado la voz que escuches. Porque muchas voces van a venir en este tiempo. Y como te dije hace el principio, entrarán encubiertamente e introducirán herejías engañadoras. Pero tú y yo tenemos que estar apercibidos. Por eso esta hora de la noche, yo te repito las palabras, estando persuadido, estando seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. En ese proceso de perfección va a haber dolor. En ese proceso de perfección van a haber cosas que Dios va a quitar de nuestras vidas. En ese proceso de perfección van a haber cosas que nosotros nos vamos a querer aferrar y no querer dejar que Dios se las lleve, pero es necesario que Él las quite para que nosotros podamos alcanzar la perfección. No te aferres a lo que Dios quiera quitarte, porque cuando tú te aferras a lo que Dios no quiere que tú tengas y pensando yo con esto puedo sobresalir, entonces tú empiezas a ponerle peso más a las cosas que van en contra de la voluntad de Dios que Dios. Por eso el alfarero, cuando empieza a moldear la vasija, él empieza con un poco de barro que no tiene forma.
pero la empieza a moldear, empieza a hacer fricción, empieza a moldear, empieza a girar y empieza a hacer fricción, empieza a quitar, pero con sus manos empieza a dar forma. Y esa forma que Dios te quiere dar, deja que Dios te moldee, deja que Dios te moldee. Y yo te digo, ¿a través de quién Dios te va a hablar? Del pastor que Dios ha puesto en la iglesia, a través del líder que Dios ha puesto en la iglesia, a través de... No quieras, mira, hermano, muchas veces nosotros somos sabios en nuestro propio entendimiento y pensamos que lo sabemos todo. No, yo sé que tengo que cambiar esta forma que yo tengo, pero no la cambias. Entonces existe algo que en el diccionario se llama arrogancia. Cuando tú no quieres permitir que alguien te dé una instrucción, una corrección, pero aquel alfarero está pasando la mano en ti y está diciéndote: permíteme que pase, permíteme que te moldee, permíteme que te transforme, Y quiero decirte esto: al final de que el alfarero le da la perfección a la vasija, es cuando la mete en el fuego para que sea cocinada. Entonces quiere decir que va a venir algo difícil, algo perturbante, algo que tal vez no vayamos a querer soportar, pero es ahí donde Dios te está dando la forma, es ahí donde el oro se prueba. Cuando el oro es pasado por fuego, es purificado, y nosotros somos mucho más preciosos que el oro. Vamos a alcanzar la perfección a través de estas situaciones que van a venir a nuestra vida, pero depende de ti y de mí. Si la vasija es sacada antes de tiempo, se parte. Si la vasija es pasada más de tiempo, es muy frágil. Por eso yo te digo, sigue dejándote moldear y espera el tiempo de Dios. Dios te bendiga grandemente. Espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida.